Bienvenidas a Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo con canesú y de capa en color mostaza. Coger lápiz y papel y apuntar a los materiales necesarios, y las piezas de patrón podéis encontrar las explicaciones en mi blog patronesmujer.com/blog. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel, vamos a recortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados. Ahora vamos a cortar primeramente el tejido. Doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos las piezas de patrón encima y vamos sujetando con alfileres. La parte de la espalda, que es la 5 y la 4, vamos a colocarla en el doblez justo, porque falta la otra mitad. Recortamos justo a la línea, al filo del patrón, y la pieza 8 igual la cortamos justo en la doblez, como veis que es el cuello, también la cortaríamos en la doblez. Y vamos recortando todas las piezas al filo. Antes de quitar las piezas de patrón, damos piquetes o aplomos, que es importante para luego montar la prenda. Marcamos también en la espalda la posición del pasador y del tablón que lleva la parte de arriba. Lo marcamos con el alfiler y luego lo marcamos bien con un lapicero en la espalda, en ambos lados. Ahora cortamos la pieza número 8, que sería el cuello, de 9, que son dos piezas de género, y la volvemos a cortar otra vez. Ahora vamos a seguir cortando, en este caso el forro. Doblamos igual el forro con el derecho hacia el interior y colocamos en el doblez la 4 y la 5, que sería la espalda, a continuación la 12, que es el forro del delantero, y luego la 13 y la 14, que son el forro de las mangas. Sujetamos con alfileres y recortamos las piezas al ras del patrón. Por último vamos a cortar la entretela. La doblamos a la mitad, como veis, y colocamos todas las piezas encima. Las sujetamos con alfileres y recortamos al filo también. En los patrones te pone explicado las piezas que lleva de género y entretela, para que sepáis cuáles son. Ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar las entretelas al género. Fijaros, comenzamos con las mangas, tanto la alta como la baja, a las vistas, tener cuidado de encararlas, el cuello, los vivos de los bolsillos, los canesús, tanto el delantero como la espalda, y procurar que las piezas estén encaradas. Comenzamos haciendo el tablón que lleva en la espalda, desde el piquete hasta la altura que hemos marcado con el lapicero, como a 5 o 6 centímetros. Le abrimos a la mitad y le pasamos un punto. Cogemos el canesú ahora de la espalda, ¿veis? Encarando derecho con derecho, le colocamos en la parte de arriba y le cosemos a 1 centímetro de costura. Subimos la costura hacia arriba, hacia el canesú, y al ancho de la patilla le pasamos un pespunte. Vais abriendo con los dedos y ahora vamos a continuar haciendo el vivo del bolsillo del delantero. Marcamos la posición de la altura por la parte del delantero, porque las piezas las vamos a colocar por el delantero. Colocamos el vivo a un lado de la posición donde hemos marcado con el lapicero y la sujetamos a 1 centímetro de costura, dejando tanto en el inicio como al final el centímetro libre. En el otro lado colocamos la pieza del fondo, del bolsillo, igual separamos, lo dejamos en paralelo, sujetarlos con unos alfileres para que no se os mueva y medimos
el vivo. En este caso es de 2,5 centímetros. Entonces desde la costura marcamos 2,5 centímetros y cosemos igual, paralelo al otro pespunte que hemos hecho, comenzando y terminando a la misma altura, ¿vale? Y rematando bien con la máquina. Esto lo haríamos por el derecho del género. Ahora a la mitad cortamos con la tijera a ambos lados de la abertura del bolsillo y antes de llegar al final dejamos 1 centímetro más o menos y cortamos en diagonal, justo hasta donde hemos cosido. Veis en el vídeo que tiene que ser justo hasta el pespunte que hemos hecho. Y lo hacemos en los dos sitios. Ahora la volvemos por el revés, como veis, y os tiene que dar así. Así os tiene que dar el corte. Y ya lo metemos hacia adentro, hacia el revés. La parte del fondo, lo que va a rematar el vivo. Es un bolsillo postizo, no lleva fondos. Simplemente hace la función de vivo para que adorne, pero no tiene fondo de bolsillo. Y ahora sacamos por el revés, lo metemos los lados del vivo y lo tenéis que dejar así. Y ahora por un lado lo vamos a sujetar en los laterales para rematar el vivo. Sujetando el fondo del bolsillo y el trocito que hemos hecho con la tijera, el pico que queda, lo rematamos un lado. Y el otro lo hacemos igual. El pico que queda libre, ¿veis? Lo tenéis que sujetar. Y también pillar el vivo y el fondo. Las tres cosas tenéis que pillar en el remate del lateral. Ya tenemos nuestro vivo hecho. Ahora ya vamos a colocar los canesús. Encarando derecho con derecho, fijaros, cosemos 1 centímetro un canesú y ahora el otro canesú del delantero. Subimos la costura también, como hemos hecho en la espalda, hacia arriba y le damos un pespunte al ancho de la patilla, a los dos canesús delanteros. Ahora vamos a cerrar las mangas. Fijaros en la forma que tiene y vamos a unir la costura larga con la larga. A 1 centímetro de costura cerramos la costura que quedaría hacia la espalda. Cerramos la primera costura de la manga, procurar encarar los derechos, claro, y cosemos las dos costuras. Esta costura también la vamos a cargar, se puede decir, o sea que la vamos a pasar un pespunte. Doblamos la costura hacia la manga alta y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla también, como hemos hecho con los canesús, a ambas mangas. Cogemos el cuello, la parte que hemos pagado en entretela, y la pieza número 17, que sería el afinado, le vamos a marcar con un lapicero. Realmente esto sirve para hacer la curva en los dos sitios iguales, que quede el cuello bien, las dos formas de un lado y de otro igual, y que el cuello quede igual de ancho por un sitio que por otro. Es una manera de afinar el cuello y que quede bien terminado. Ahora colocamos la otra pieza de cuello encarando el derecho y vamos a coser justo por donde hemos marcado con el lapicero. Cuando hagáis la curva vais levantando la máquina con la aguja clavada y vais girando poco a poco. Ahora antes de darle la vuelta tenéis que recortar bien toda la costura, dejarla como a medio centímetro nada más. Y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Con los dedos vamos bordeando bien para que quede todo el canto hacia afuera y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla, como hemos hecho los anteriores. Lo vais bordeando con los dedos y al mismo tiempo vais cosiendo. Ahora vamos a continuar
con el pasador que lleva de adorno a la espalda. Colocamos las dos piezas que tenemos y le vamos a ir cosiendo alrededor a 1 centímetro. Fijaros que las esquinas son unas pequeñas curvas y una de estas piezas también iría entretelada. Y en la parte del lateral dejamos un hueco para dar la vuelta. Recortamos también un poco la parte de las esquinas y ahora ya le damos la vuelta hacia el derecho. Si veis que no tenéis hueco suficiente, pues cortáis un poco con la tijera. Sacamos con la tijera también las esquinas para que queden bien sacadas. Y le vamos a dar también un pespunte todo alrededor al ancho de la patilla, como hemos hecho con el cuello también. El hueco que hemos dejado para dar la vuelta lo rematáis metiéndolo hacia adentro y pasando el punto por encima. Si veis que no queda sujeto con el pespunte, pues lo tenéis que hacer con una puntada invisible para dejar cerrada la abertura. Ahora vamos a continuar cerrando los delanteros y la espalda. Encaramos con el derecho hacia el interior y vamos a coser los costados y el hombro. Y antes de cerrar, vamos a cerrar también luego las mangas, como veis, y las coseríamos así. Comenzamos a cerrar el costado del abrigo. Luego continuaríamos con el hombro. Luego con el otro hombro. Y por último con el costado del abrigo. Cargamos los hombros también con la costura hacia la espalda y le pasamos un pespunte a los dos hombros. Y ahora ya cerramos las mangas. Cerramos la costura que nos queda por cerrar. Fijaros. También para que os resulte más fácil marcaros el bajo antes de cerrar la otra costura de la manga. Y esta costura la tenemos que planchar. Y le pasamos también el pespunte a la parte de arriba de la corona para hacer el volumen de la manga. Ahora, una vez que hemos cerrado ya el abrigo, le vamos a colocar el cuello. Como veis en el vídeo, hacemos coincidir centro de la espalda, del escote de la espalda con el centro del cuello. Y lo vamos sujetando con alfileres. Fijaros. Y el final del cuello con el piquete que lleva el escote delantero, ¿vale? Que indicaría el cruce del abrigo. Vamos a comenzar sujetándolo y colocándolo por el centro para que quede bien repartido y no sobre de un lado ni de otro. Comenzamos por el centro del cuello y lo vamos sujetando al escote del abrigo. Y os tiene que llegar justo hasta el piquete de cruce donde van a ir puestos luego los botones para que quede bien cerrado. Ahora ya empezamos por el otro lado. Colocamos en el cuello también el piquete justo y vamos a ir cosiendo alrededor hasta el centro. Ahora vamos a continuar colocando las mangas. Una vez que hemos planchado las mangas y la costura, fijaros en la forma que tiene. La costura grande quedaría hacia la parte de atrás de la espalda, ¿vale? Y ese piquete que tiene la parte de la manga baja es el que tenemos que hacer coincidir con la costura de costado, ¿vale? Colocamos un primer piquete haciendo coincidir la costura con el piquete. Y luego vamos haciendo coincidir los aplomos de la manga con el abrigo. Vamos sujetándolo con un alfiler si queréis para que os resulte más fácil. Y la vais sujetando, adaptando al género del abrigo. En la parte de arriba de la corona, fijaros,
lleva otro piquete que tenéis que hacer coincidir con el hombro. Y ya la vamos a colocar alrededor. La otra manga la colocaríamos igual también. Por la parte de abajo del costado vamos a ir cosiendo alrededor. La vais adaptando con los dedos. Fijaros, este tipo de tejido al ser grueso se adapta mejor que los tejidos finos. La vais colocando por la parte de la manga para que vayáis viendo el rizado que tenéis que ponerle, que en este caso no es que sea un rizado, pero tenéis que darle como un poco de volumen sobre toda la corona para que no quede muy plana. Hacéis coincidir los piquetes, es importante, y la cosemos hasta abajo y ya rematamos. La otra manga la colocaríamos igual. Y fijaros un poco en el redondo, la parte de arriba y cómo cae la manga, para saber si la habéis puesto bien, más o menos. Y ahora vamos a hacer el forro. Hacemos el pliegue del centro de la espalda, como hemos hecho en el género, lo primero. Le abrimos a la mitad y le sujetamos. Cogemos el canesú de la espalda, del forro. Encaramos derecho con derecho. Y le vamos a sujetar a la parte de arriba 1 centímetro de costura. Ahora vamos a coser las vistas al forro de delantero. Fijaros en la forma que tiene. Iría así. Y ahora encaramos derecho de género con derecho de forro. Y lo vamos a coser la parte de la vista. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la vista de género y cosemos al centímetro hasta la parte de arriba. Y ahora cosemos la otra vista al forro del delantero. Ahora ya vamos a cerrar el forro. Una vez que lo tenemos unido las vistas al forro, vamos a cerrar los costados y el hombro. Comenzamos a coser por la parte del costado del forro a 1 centímetro de costura. Luego continuamos con el hombro. La costura la tenéis que echar hacia atrás, hacia el costado, la costura del forro. Cosemos un hombro, luego el otro hombro y por último el forro del costado, el costado del forro. Cogemos las mangas y cosemos primero la costura grande, la más larga, en este caso que es la que va hacia la espalda, y luego cosemos la otra costura. Unimos las dos piezas de manga que lleva. Así hacemos las dos mangas y le damos también un pequeño pespunte en la parte de arriba de la corona. Ahora para colocar las mangas al forro se haría igual que hemos hecho con las del género. Fijaros que la costura grande es la que va hacia atrás y el piquete de abajo es el que haría con el costado. ¿Veis? Encaramos derecho con derecho y ese piquete es el que cosería con el costado. Y la costura más larga es la que queda hacia atrás de la espalda. Y le va sujetando alrededor de la sisa la manga. Y el piquete de arriba de la corona le hacemos coincidir con el hombro. Comenzamos a coser por la parte del costado y por la manga para ir viendo cómo la vamos colocando. La vais adaptando con los dedos y al mismo tiempo la vais cosiendo alrededor a 1 centímetro. Si en la parte de arriba os queda como un pequeño vuelo, no pasa nada porque el forro como queda hacia el interior
no pasaría nada. Y es un tejido más fino, es más complicado de adaptar. Una vez que tenemos ya cosidas las mangas, tenemos que planchar bien el forro y el género. Y ahora ya vamos a rematar el abrigo. Empezamos a colocarnos unos alfileres por la parte de las vistas, como veis, haciéndolas coincidir. El cuello lo metemos hacia adentro. Y lo vamos sujetando con alfileres alrededor. Vais haciendo coincidir los hombros con los hombros, la vista con la vista. Y la parte del bajo, por los costados también nos tiene que coincidir. El centro con el centro, también marcaros lo que es importante. ¿Veis? Y los costados con los costados. Y ahora vamos a coser alrededor, todo alrededor del abrigo. Comenzamos a coser por la parte de abajo del bajo y por la vista. Cuando llegamos a la parte de arriba del escote, clavamos la máquina y giramos. Y vamos a coser alrededor el escote. Os tiene que ir coincidiendo los hombros y el centro espalda para saber que vais bien cosiéndolo, y no descoserlo, porque entonces os haría una bolsa o estaría el forro retorcido. Cosemos ahora también la vista y ya por último vamos a ir cosiendo el bajo. Fijaros de ir adaptándolo con los dedos. Entonces tienen que coincidir las costuras de costado. Y cosemos hasta el final. Ya ahora rematamos. Ahora vamos a rematar los bajos de las mangas. Fijaros, hacemos coincidir derecho con derecho y vamos a coser alrededor. Fijaros que las costuras sean las mismas, que la costura más larga la hacéis coincidir con la costura más larga del forro. Por la parte del género del abrigo vamos a ir cosiendo a 1 centímetro alrededor la boca de la manga. Y ahora ya haríamos lo mismo con la otra boca manga. Vamos a colocar las sombreras antes de dar la vuelta al abrigo. Vamos a colocar las sombreras. Hallamos la mitad de la hombrera y la colocamos en el centro de hombro. Y la vamos a sujetar a mano en la costura de la corona, la parte de arriba de la manga. Ahora la hombrera la colocamos, también la sujetamos en la parte al final del escote con una puntada. La otra hombrera la colocaríamos igual que esta. Y el forro también, la dejamos en el interior, ¿veis? Y sujetamos el forro con una puntada. Y el bajo de la manga también lo vamos a dejar hecho antes de dar la vuelta al abrigo. Marcarlo con la plancha antes para que resulte luego más fácil, ¿veis? Y le vamos a ir cosiendo alrededor el bajo de la manga. Con una punta de invisible, también si tenéis velidón lo podéis pegar con la plancha. Y esto haríamos también con la otra manga. Ahora ya abrimos una abertura en el forro y vamos a ir dando la vuelta hacia el derecho el abrigo. Vamos tirando con cuidado para no romperlo. Y ya se va viendo el abrigo. ¿Veis cómo os queda rematado por el interior y por el exterior? Mirad las mangas, que las hayáis puesto bien, que no hayan quedado retorcidas. Vais sacando con los dedos los bordes todo alrededor.
y con una tijera pues tenéis que sacar bien las esquinas, tanto de la parte de arriba del escote como en la parte de abajo del bajo. Ahora, empezando por la parte de arriba del escote, como veis desde el cuello, vamos a pasarle un punto al ancho de la patilla. Comenzamos en la parte de arriba, clavamos la máquina, giramos y vamos a coser ahora la vista, el canto del abrigo, igual al ancho de la patilla. Vais sacando los bordes con los dedos. Cuando llegamos a la parte de abajo del bajo, igual, clavamos la máquina y giramos. En este caso el forro lo vais remetiendo un poco hacia adentro para que no se vea en la parte del bajo. Fijaros hasta que llegamos hasta el final otra vez del cuello. Llegamos a la parte de arriba, giramos la máquina, rematamos un poco el cruce, volvemos a girar y justo terminamos uniendo la costura del cuello con la de la vista. Y para terminar el abrigo vamos a rematar la abertura que hemos hecho anteriormente para dar la vuelta en el abrigo. Remetemos el forro hacia el interior y le pasamos un pespunte a la máquina. Nos marcamos la posición del pasador de la espalda que lleva de adorno y le vamos a sujetar con 2 botones. Fijaros, con 2 botones que os gusten, los coséis a ambos lados y sujetáis esta pieza. Y ahora en el delantero nos hacemos los ojales según marca el patrón, fijaros. Y le vamos a coser unos botones en el otro lado, como os gusten, todo a lo largo. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.